Vamos a presentar a nuestro siguiente ponente. Es el doctor José Gerardo Martínez Tobar. Su plática se llama Epidemiología, Diagnóstico, Prognosis en Pacientes Humanos en el Noreste de México. El doctor Gerardo es profesor del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la región carbonífera en Coahuila. Tiene una maestría en la administración con especialidad en sistemas y es médico de formación y obtuvo un doctorado en ciencias con acentuación en entomología médica por la Universidad Autónoma de Nuevo León en el 2014. Su experiencia principalmente es en hospitales, en medicina familiar en el norte de Coahuila, atendiendo pacientes con la enfermedad de Chagas. Bienvenido, doctor. Gracias. Muy buenas tardes. Agradezco la invitación a través del doctor Fimbres y de la Facultad de Veterinaria para nuestra ponencia. Yo les voy a platicar un poco sobre la experiencia que tenemos en la zona no endémica, que puede ser extrapolable a muchas otras zonas que también se consideran como no endémicas. No voy a profundizar en los temas que ya se han presentado en forma bastante profunda, ¿verdad? En el transcurso de todo lo que es el seminario. Aquí es un mapa nada más para ubicarnos. Este es el territorio donde trabajamos nosotros. En el centro está la región carbonífera, en Coahuila, ¿verdad? El mapa de México. Y alrededor están los diferentes lugares en donde se han encontrado triatominus en el país. Decía el doctor Rebollar, más o menos más de 30 diferentes especies de triatominus. La mayoría son potencialmente transmisores de la enfermedad porque pueden ser vectores del Trypanosoma cruzi. Entre nosotros tenemos esos dos que están marcados en amarillo, el Triatoma hersterkeri, que se ve tanto en Nuevo León como en Coahuila, como en muchas partes del noreste de México y también en el sur de Texas. Y el Triatoma rubida, que lo vemos también en el sur de Texas, que se ha reportado, y en el norte de Coahuila, que fue cuando lo encontramos hace algunos años en el estudio de un brote que tuvimos por allá. Claro, se hace el estudio, como lo decía ahorita la doctora, checamos la especie, checamos si está infectado, lo relacionamos con los casos, se hace todo el estudio epidemiológico. Aquí tenemos los municipios en donde en Coahuila los hemos encontrado: Sabinas, Musquis, Ocampo, Piedras Negras, Cuatro Ciénegas, Allende y Nava son los que se han reportado. Y en especial Ocampo, Coahuila, que es una zona bastante rural, o sea, no hay grandes ciudades, no hay grandes núcleos de población por ahí, pero curiosamente hay una reserva ecológica en la parte que se llama Maderas del Carmen, y ahí hay personal muy calificado para trabajar en aspectos tanto biológicos, entomológicos, de veterinaria, etcétera. Y ahí fue cuando comenzamos a trabajar con ellos, porque se conjuntaron varias cosas y ahorita les voy a platicar qué fue lo que pasó. Bueno, estos son prevalencias, ¿verdad? ¿Cuál es la prevalencia que hay en niños? ¿Cuál es la prevalencia que hay en adultos en los diferentes lugares en nuestro país? Por ejemplo, ahí donde dice la prevalencia de infección en población menores de 6 años, de 2.7 en Colima. Depende del investigador, es la prevalencia que se ha encontrado, y también depende del lugar. En la medida en que haya una mayor cantidad de insectos vectores, va a ser mayor la prevalencia. Oaxaca, Chiapas, Jalisco son algunos de los lugares que han reportado más prevalencia. Nuevo León también, ahorita vamos a ver un pequeño mapa con eso, y también coincide con la presencia de grupos de investigación, ¿verdad? Donde hay grupos de investigación, obviamente se va a encontrar una mayor cantidad de casos. En donadores de sangre, que como lo mencionaba ahorita la doctora, nos, eh, nos sirve eso como un tamizaje, ¿verdad? Desde el 2001 se comienza
a desarrollar la prueba contra el Chagas a todos los donadores, pero más o menos como en el 2010 ya se lleva a cabo en todas partes, en todos los bancos de sangre, y es ahí donde podemos empezar a sacar cuando hay un caso positivo de ellos, y en la medida de que se detecte el caso positivo, inmediatamente se pasa al área de epidemiología, se corrobora el diagnóstico, se da todo el seguimiento, pero recordemos que si lo sacamos el caso de un banco de sangre de posibles donadores, ¿qué es lo que pasa? El sujeto está asintomático, ¿verdad? El sujeto está completamente libre de síntomas y solamente tiene la positividad de la prueba de laboratorio, que por lo general es una prueba ELISA que detecta anticuerpos. Entonces, le haces nuevamente la prueba, vuelve a salir positiva y entonces ya tienes que hacer una prueba confirmatoria con alguna otra metodología que sea diferente, que utilice diferentes antígenos o anticuerpos para que pueda ser confirmatoria y que pueda cumplir con los requisitos diagnósticos que nos pide las guías clínicas correspondientes, que son con las que nos guiamos. Más o menos, acuérdense que la enfermedad de Chagas tiene 3 etapas. Una vez que tienes el contacto con el Trypanosoma cruzi, que lo más probable es de que sea por una picadura con un triatomino que esté infectado, pero también puede ser que hayas tenido una transfusión contaminada, cosa que es cada vez menos frecuente. Y la otra que se ha reportado en algunos países como en Venezuela, que puede ser también por ingestión oral, cuando hay comidas contaminadas con heces de triatominos, que dices tú, "Oye, ¿cómo es posible?". Bueno, sí es posible. En el reporte de un caso masivo que hubo cerca de Caracas, habían hecho unos licuados y licuaron junto con todo lo que estaban preparando algunos triatominos que estaban infectados, y hubo una contaminación oral. No es común, pero existe. La otra es la contaminación por accidentes de laboratorio y también accidentes laborales. Es una de las cosas raras, ¿no? Por ejemplo, los trabajadores de las pieles, en los trabajadores de algunas situaciones como taxiderma, etcétera, puede ser darse ese caso, y hay algunos reportes de ellos, pero sigue siendo la transmisión vectorial la principal. Bueno, aquí tenemos, no se ve muy bien, pero en este mapa obviamente están marcados la distribución zoonótica del Trypanosoma cruzi. Hay unos puntitos negros. Esos puntitos negros están colocados en las áreas en donde se ha detectado tanto circulación en fauna silvestre como en humanos, o sea que existe el nicho ecológico para la enfermedad de Chagas. Como les decía, si se fijan ahí arriba en el noreste, sobre todo Nuevo León, hay un acúmulo, ¿verdad? Que no se ve en otras partes, sino también en el centro del país y acá en el sur, que también, además de tener una cantidad elevada de triatominos, porque ahí se reportan con mayor frecuencia, también hay grupos de investigación en ellos. Entonces, coexisten todas estas situaciones. Esta me la voy a brincar. Tiene que ver con qué probabilidad hay de que tengas o que seas positivo para enfermedad de Chagas si tienes algunas cosas de estos. Por ejemplo, si reconoces el vector, ¿verdad? ¿Qué probabilidad hay de que tengas una seropositividad ante Chagas si reconoces el vector? Pues más o menos se habla de un 30%, un 70%, cosas así. En la experiencia que hemos visto en la mayoría de los casos acá en el norte de México, sobre todo en el noreste, no reconocen el vector. Les enseña la fotografía, pues no. Les enseñas el vector, a veces se lo puedes poner ya sea fijado en resina o en alcohol, y no lo reconocen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es común. No sé cuántos de ustedes han tenido la posibilidad de encontrarse con una triatomino así en la calle, ¿no? Pues es raro, no lo hay.
Bueno, esta ha sido la evolución de lo que tuvimos en Chagas en Coahuila. Les decía primero, cuando, cuando te infectas con enfermedad de Chagas, cuando tienes un contacto inicial, puedes desarrollar un Chagas agudo o puedes no desarrollarlo también, que esa es otra situación. Depende del huésped, depende de la inmunidad de la persona. Pero si lo desarrollas es un cuadro febril que puede ser que encuentres que haya el signo de Romaña, que es el famoso signo, perdón, el edema palpebral exactamente, que ocurre porque el triatoma le gusta picar en la cara y luego la gente se rasca y se inocula el tripanosoma y haces una reacción aguda. Y también hay otra cosa que en otras partes del cuerpo puede crearte lo que se llama un chagoma de inclusión, que es como una especie, como una roncha abultada. Eso es una etapa aguda. En esa etapa hay una parasitemia muy alta. Es ahí cuando podemos detectar el parásito, el Trypanosoma cruzi, en sangre. También que es algo que no es común, requiere mucho de la habilidad del investigador que lo está viendo. También las pruebas moleculares pueden ser positivas en ese nivel, pero no así las pruebas serológicas. Las pruebas serológicas se empiezan a positivizar después de 3, 4 semanas, más o menos, ¿verdad? A veces un poquito más. Y luego surge que se te quite la etapa aguda y pasas a una etapa indeterminada crónica. Ahora, en la etapa aguda puede ser tan grave que tengas una encefalitis, una miocarditis que puede fallecer el paciente, muchas veces sin diagnóstico. Esos son los raros, son casos raros. Los casos más comunes pasan a una etapa indeterminada crónica, que pueden pasar años sin que tengas síntomas. O sea, puedes estar asintomático completamente hasta que alguien te tome una muestra porque fuiste a donar sangre. 5 años, 10, 20 años, a lo mejor hasta más. Y puedes desarrollar o una enfermedad cardiovascular con una insuficiencia cardíaca o una enfermedad que se llaman megasíndromes digestivos. O sea, tienes crecimiento anormal del esófago o de colon principalmente. Pero bueno, regresemos a lo que tuvimos acá en Coahuila. En el 2012, decimos aquí que detectamos el primer caso de Chagas autóctono en el estado en una paciente con cardiomiopatía dilatada. Nunca se había reportado Chagas en el estado de Coahuila, pero ¿qué hicimos nosotros? Empezamos a buscar. Entonces, uno de los criterios de inclusión era todos los pacientes que tuvieran cardiomegalia. Y dentro de los pacientes que tenían cardiomegalia estaba esta persona. Y incluso esta persona estaba diagnosticada como cardiomiopatía dilatada, que es una forma muy específica de crecimiento del corazón y estaba programada para trasplante. Eso lleva a otro problema. ¿Qué vas a hacer trasplantada? Le vas a dar inmunosupresores. Y al darle inmunosupresores, ¿qué va a pasar con la infección latente que tienes ahí? Se te va a elevar. Entonces, se suspendió el trasplante, ¿verdad? ¿Y por qué autóctono? Es una paciente que nunca había salido de su zona de habitación. Ella vivía y ya falleció hace algunos años en la villa de Agujita, que es una localidad que está entre Sabinas, Coahuila y Nueva Rosita, Coahuila, de unos 5,000 habitantes más o menos. Nunca había sido hemotransfundida, nunca había sido operada, nunca había salido de viaje y nunca encontramos el vector en sus áreas. ¿Qué pasó? Queda ahí como incógnita. Se envió la muestra, porque esta es otra cosa de diagnóstico. Tienes una muestra positiva, la vuelves a realizar, ¿verdad? Ahí mismo tu laboratorio, y luego envías una muestra a los laboratorios de referencia estatales o directamente al INDRE, que fue lo que hicimos. Nos la regresaron como positiva. Entonces quedó la paciente con diagnóstico de enfermedad de Chagas. En el año siguiente, en Ocampo, Coahuila, encontramos el triatoma rubida, que fue la primera vez que se reportaba. Seguimos trabajando con bancos de sangre y encontramos prevalencias diferentes. En el banco de sangre, en pacientes que están asintomáticos completamente, la prevalencia nuestra fue de 0,31%. En pacientes con cardiomiopatía inespecífica,
1.25%. O sea, aquellos pacientes que estaban con problemas cardiovasculares inespecíficos, arritmias, hipertensión arterial, incluso con enfermedad vascular cerebral. Pero cuando nos íbamos a cardiomiopatía dilatada, la prevalencia fue de 21.14%, muy alta. O sea, la causa de cardiomiopatía dilatada, una de las principales causas es la enfermedad de Chagas. 2018, aquí hubo una situación que probablemente se presente en algunas ocasiones, que fue un brote en la localidad de Ejido La Rosita, en el municipio de Ocampo, Coahuila. El pasante que estaba a cargo del centro de salud detecta un caso en el banco de sangre de positividad para Chagas. Entonces hace un estudio epidemiológico alrededor del caso central y encuentra que había varios positivos. Amplía el estudio a toda la comunidad y encontró 45 casos positivos y encontró también el insecto vector, que es muy probable que haya sido el responsable de todos estos. Luego, para el 2021, también en el Hospital del Seguro Social de Piedras Negras, en el banco de sangre, aparece positivo un paciente y ese paciente vivía en la región de Cinco Manantiales, que está al sur de Piedras Negras, pero todavía en el norte de Coahuila, en las ciudades de Allende, Coahuila, Nava, Coahuila, Zaragoza, Morelos, que son los famosos Cinco Manantiales. Y bueno, ha sido más o menos esa la evolución. Para los años recientes, 2024 y 2025, en el boletín epidemiológico se han reportado 12 casos agudos y 175 casos crónicos para el 2024 con diagnóstico de enfermedad de Chagas. Para el 2025, 6 casos agudos, 102 crónicos. Como pueden ver ustedes, es muy poca el diagnóstico que se hace y el reporte que se hace para lo que realmente estamos viendo. Estos son un resumen de los casos que tuvimos, sobre todo el caso 1, tenía 60 años con diagnóstico de insuficiencia cardíaca, 3 años de evolución. En clase funcional es un estadio que marcan los cardiólogos de qué tan importante es su compromiso funcional. En ella estaba en clase 3, el mejor es el 0, ¿verdad? Clase 1, ahí. El 4 es el más malo, que ya no puede ni siquiera caminar. Ella estaba en estadio 3. La prueba en la radiografía de tórax mostró cardiomegalia, igual el electrocardiograma, la fracción de eyección, que no es otra cosa más que qué tanto porcentaje de lo que le entra al corazón sale, debería ser arriba del 85%, nadie tenía un 35%, lo cual ya está en una insuficiencia cardíaca franca. El ELISA para la prueba de Chagas fue positivo, la hemaglutinación indirecta fue positiva y la inmunofluorescencia indirecta también fue positiva. Esas son las tres pruebas que tuvo esta paciente, que es la que les digo que vivía en Agujita. El otro paciente es un paciente masculino, 76 años, tenía algo parecido también de insuficiencia cardíaca, pero en forma de arritmia, un síndrome de Stock-Adams, y en él tenía solamente 2 pruebas positivas. Con esas también se hace el diagnóstico de ellos. Esta es la radiografía. Sobre todo les muestro más el caso de la izquierda. Vean ustedes cómo es el tamaño del corazón. O sea, casi ocupa la totalidad del tórax, siendo que debería de ocupar menos del 50% de la sombra del corazón de ocupar el tórax. Arriba están los datos de los electrocardiogramas que no revelan más que el crecimiento cardíaco que mostramos. Y este es un resumen de la seroprevalencia en la región carbonífera, que puede ser extrapolable también a otras partes. En el banco de sangre, 31% con 1,615 muestras, 5 positivos. En los servicios de cardiología, 160 muestras, 2 positivas, 1.25% de seroprevalencia. Y con cardiomiopatía, 14 muestras, 3 positivas, con un 21.14% de seroprevalencia.
Bueno, más o menos aquí está la seroprevalencia, lo que reportó el Seguro Social en el año 2015-2016, y más o menos eso es en población abierta lo que se reporta por estado, la media nacional un 0.30%. Estos son los datos individuales, datos clínicos individuales de los 11 pacientes que tuvimos con enfermedad de Chagas en la región, y que fue los que reportamos. El diagnóstico, por supuesto, hay 3 niveles de diagnóstico en los pacientes agudos, el Chagas agudos, los diagnósticos parasitológicos, el frotis de sangre, el seno diagnóstico, la inoculación en animales de laboratorios, incluso las pruebas moleculares te ayudan. Ya posterior a la etapa aguda y la etapa intermedia son las pruebas serológicas como estas, ¿no? El ELISA, la hemaglutinación indirecta y la inmunofluorescencia indirecta. Las primeras dos las puede hacer cualquier hospital. La otra no, la otra es de los laboratorios de referencia estatales o en el INDRE. Este es el lugar en donde se encontró el brote de 45 casos, Maderas del Carmen. Es una reserva ecológica, está en el municipio de Ocampo, muy al norte, casi pegado con el Parque Nacional Big Bend en los Estados Unidos. Estos son los dos especies que encontramos en esta pesquisa, el Triatoma hersterkeri, que ya lo hemos mencionado bastante, y el Triatoma rubida, que también es un triatomino que es potencialmente portador e infeccioso del Trypanosoma cruzi. Este es un caso que nos llegó de repente, ¿no? O sea, la paciente de sexo femenino, 28 años, reporta la picadura de un insecto, se identificó como Triatoma hersterkeri. Tuvimos la suerte porque pues, hay mucha comunicación con los equipos de salud en esos lugares. Entonces la señora fue y nos llevó también el insecto. O sea, miren, esto fue lo que me picó y estos son las huellas de la picadura. Se puede identificar un chagoma de inclusión, no muy importante, pero es en el brazo donde tuvo el ataque del triatomino. El examen del fresco del insecto, o sea, cuando buscamos Trypanosoma cruzi en el contenido intestinal del insecto, fue negativo, y la serología de la paciente ha sido negativa. O sea, realmente no tuvo, no se integró diagnóstico de enfermedad de Chagas en ella, lo cual es bastante bueno. Me la voy a ir rápido porque es el brote de la Rosita, no de Nueva Rosita, elegido la Rosita en Ocampo, Coahuila. Estos son los días en que se muestrearon, los casos que se vieron, algunos de los hallazgos clínicos, signos de romaña, como están las dos fotos de abajo, los triatominos que se encontraron, un chagoma de inclusión, más o menos, ¿verdad? Y algunos pacientes tenían ya cardiomiopatía dilatada y arritmias. Luego, ya en el año 2021, a partir de 2 serologías positivas en el banco de sangre del Hospital del Seguro de Piedras, se hizo una búsqueda entomológica y se encontraron 11 especímenes en Allende y 2 en Nava. Los 3 eran de Triatoma hersterkeri, 2 de los insectos de Allende y 1 de Nava resultaron positivos al examen en fresco, o sea, más o menos coinciden con la proporción que se ha reportado previamente. Este es un caso interesante porque lo comentábamos incluso desde el año pasado. Es una momia que se encontró en la frontera de Texas con México, en la frontera de Ciudad Acuña con Del Río, en donde se encuentra actualmente la presa La Amistad. La presa La Amistad es una presa que tiene la mitad de Estados Unidos y la mitad es de México. Bueno, del lado mexicano se encontró esta momia que tiene más o menos 1100 años y que curiosamente tenía muy dilatado el tracto digestivo, en especial el colon. Entonces, morfológicamente, esto fue en el 2003, lo reportaron algunas gentes que están trabajando con paleoparasitología,
y esa paleoparasitología les mostró que era un Trypanosoma cruzi. Después, en el 2013, ya pruebas con PCR encontraron que efectivamente sí había evidencia de infección con Trypanosoma cruzi. Este es el mapa donde está ahí, donde está el punto, donde está de Coahuila en contacto con Texas. Bueno, no me voy a meter más en el tratamiento, ya vimos que es los únicos que tenemos como aceptados por las guías clínicas y los procedimientos son nifurtimox y besniazol. Pero como bien decía la doctora que me precedió, hay muchos problemas con ellos. Intolerancia, una baja tasa de curación. No la puedes utilizar en todas las etapas de Chagas, principalmente en la etapa aguda. Ya en la etapa intermedia hay controversia, y en la etapa crónica, ya cuando hay daño a órganos blancos, ya no tiene ni sentido usarlos, ¿no? Este es el protocolo. Rápidamente, tienes el caso, lo diagnosticas, lo compruebas a nivel de la Secretaría de Salud, se hace la solicitud del tratamiento y el tratamiento se le debe de dar al paciente, más o menos como se hace con la tuberculosis. Y luego el paciente tiene que ser tratado durante 60, 90 días con estos medicamentos, una vez que el equipo médico decidió cuál era el óptimo, tanto para dosis como para el tipo de tratamiento. En especial a los pacientes pediátricos. Muy bien. Conclusiones. Solamente les puedo decir que existe un mecanismo que promueve la enfermedad de Chagas en zonas no endémicas, y que tenemos que trabajar un poquito más para ver toda la coexistencia de mediadores ecológicos con situaciones clínicas para tratar de reducir esto. Eso es todo. Muchas gracias. Muy amable, doctor, muchas gracias. Pues bueno, no nada más Nuevo León tiene el problema, también en otros estados, como bien lo mencionaba la maestra Giselle. Hacemos entrega del reconocimiento al doctor José Martínez Tobar por su participación en el 4º seminario en conmemoración del Día Mundial de la Enfermedad de Chagas. Aquí está. Gracias.